puede contar la ciencia ficción sobre nosotros mismos. He vuelto a mi ciencia ficción era con, por ejemplo, el estreno de la película de Proyecto Hail Mary, de la cual leí el libro hace un par de años y la película me gustó mucho, la verdad, me pareció una muy buena adaptación. También he estado leyendo la trilogía del problema de los tres cuerpos, preparándome para el estreno de la segunda temporada en Netflix a finales de este año. Recién voy por el segundo libro, así que por favor no spoilers. Entonces me encontré preguntándome qué nos puede decir este género más allá de la trama que nos cuenta propiamente dicha. Empecemos por tratar de definir qué es la ciencia ficción. La verdad es que no existe un consenso ni una definición tan tajante de lo que sea, sino que hay mucho debate sobre esto, tema para otro video, el por qué estamos tan obsesionados por siempre definir todo y encasillarlo todo. Sin embargo, podemos decir que la ciencia ficción es un género narrativo en donde la trama gira en torno a los impactos que producen los avances científicos, tecnológicos, sociales y culturales, ya sea en el presente o en el futuro, sobre la sociedad o diferentes individuos. La verdad que muchos dicen que el término ciencia ficción, como lo conocemos en el español, en realidad es una mala traducción del inglés de science fiction, que en realidad se debería decir ficción científica. El término fue acuñado por primera vez en el año 1926 por Hugo Gernsback, por el cual se llaman así los premios Hugo, que premian a aquellas novelas de ciencia ficción y también en menor medida de fantasía, cuando incorporó este término en la portada de una revista de narrativa especulativa en Estados Unidos en la década de los 20, llamada Amazing Stories. Vayamos con un poquito de historia de la ciencia ficción. La rama de la literatura de la ciencia ficción en Europa comienza a finales del siglo XIX con novelas científicas como por ejemplo el famoso Julio Verne, cuyas novelas se centran en invenciones, y novelas de crítica social con orientación científica de H.G. Wells. Y un dato que no conocía y descubrí investigando es que en nuestro continente, en el continente americano, tenemos un antecedente de la literatura de la ciencia ficción en el siglo XVII con Sisigias y Cuadraturas Lunares, que es un libro compuesto por 11 folios que habla sobre un viaje a la luna, escrito por el fraile franciscano Manuel Antonio de Rivas en Mérida, Yucatán. Yendo para el terreno del cine, no podemos hablar de ciencia ficción si no hablamos sobre Georges Méliès y su icónica Viaje a la Luna, que se estrena en el año 1902, apenas menos de una década después de la invención del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière. Dentro tanto de la literatura como el cine, la ciencia ficción ha sido un género donde más se plantean cuestiones filosóficas. Para muchos, las mejores historias de ciencia ficción son en realidad largos experimentos mentales filosóficos, como por ejemplo pueden ser las famosas de Truman Show y Matrix y sus referencias a la alegoría de la caverna de Platón. Así es como la ciencia ficción se convierte en una ventana hacia problemas filosóficos acerca de nuestra existencia, los límites del conocimiento, la naturaleza humana, entre otros. Entonces podemos decir que sí, que la ciencia ficción nos puede contar un montón sobre nosotros mismos. Y podemos tener millones de temas para hablar, pero el video se daría eterno, pero quería hablar sobre la figura del héroe en la ciencia ficción. Cuando pensamos en ciencia ficción, lo más probable es que pensemos en figuras de héroes individuales, héroes superpoderosos, y cómo uno solo de ellos puede salvar al mundo sin ayuda de nadie. Pero hay otro caso que se da mucho en la ciencia ficción, creo yo, que es la figura del héroe colectivo. Es un grupo de personas que se unen para luchar en pos de algo común. Porque a veces no es suficiente con un solo individuo, sino que se necesita de varias personas, cada uno con sus propias capacidades y habilidades para resolver un problema. El ejemplo más icónico de esto es la historieta de Oesterheld, El Eternauta. Y aunque sea más difícil de verlo, creo yo que la figura del héroe colectivo también aparece en otro tipo de historias, principalmente en las historias de ciencia ficción distópicas, como por ejemplo Los Juegos del Hambre o V de Venganza, y también otro tipo de historias como Star Wars, cuando vemos a un grupo conocido como revolucionarios o rebeldes que se enfrentan a un poder y a un gobierno autocrático. Este tipo de historias pueden parecer muy alejadas de nuestra realidad, pero lo cierto es que lo que hacen es extrapolar problemas y cosas que ya están sucediendo en nuestro mundo ahora mismo y llevarlas al terreno de la ciencia ficción, para poder decirnos algo y hablarnos de la importancia de lo que es organizarnos y actuar. Pero ¿por qué será que cuando vemos este tipo de historias nos es tan fácil ponernos del lado de los rebeldes, del lado de la revolución, pero en la vida real nos cuesta tanto organizarnos y enfrentarnos al poder real? Entonces acá les quería hablar del concepto de ciencia ficción capitalista, acuñado por el filósofo y escritor argentino Michel Nieva en su libro Ciencia ficción capitalista, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo. En este pequeño libro, Michel Nieva nos habla de cómo las
élites de Silicon Valley y los multimillonarios del norte global utilizan la ciencia ficción para su propio beneficio. ¿Y cómo es que hacen esto? Bueno, la ciencia ficción capitalista, dice él, que lo que hace es narrarnos ficciones apocalípticas donde se muestra que la única forma de salvarnos es a través del hombre multimillonario. Este tipo de historias y ficciones tiene el objetivo de promover el caos para que solo podamos ver como una figura salvadora al hombre blanco, billonario, superpatriarcal, que nos ayuda a salir de esa situación. En este tipo de historias, el capitalismo se ve a sí mismo como un modelo capaz de sobrevivir a la humanidad y al fin del mundo. Acá podemos ver claramente cómo se utiliza la ciencia ficción no como un dispositivo para poder cambiar el status quo, sino como uno para poder mantenerlo. La ciencia ficción capitalista no nos permite imaginar ni pensar otro tipo de historias más allá del caos y no nos permite pensar formas de vida alternativas a las que vivimos en la actualidad o en estas historias que extrapolan lo que sucede en la realidad hacia las historias de ciencia ficción. Y por lo tanto nos quita la capacidad de organizarnos como sociedad y enfrentarnos al verdadero poder y a las élites. Y así es como nunca podemos llegar a la figura del héroe colectivo de las que nos cuentan algunas historias de ciencia ficción. Por eso me parece tan importante que seamos capaces de encontrar y por qué no de contar nosotros mismos otros tipos de historias de ciencia ficción y crear otro tipo de narrativas. Porque creo firmemente que por ahí se empieza, que si podemos imaginar y pensar un mundo mejor, entonces también podemos empezar a construirlo. Déjenme en comentarios qué opinan sobre esto, siempre con respeto por favor, y qué historias de ciencia ficción son sus favoritas, ya sea de la literatura o el cine, y por qué. Nos vemos la próxima.